Bueno, vamos a dar la apertura a una mesa más dentro de las jornadas. En esta oportunidad, experiencias escénicas para las infancias en provincia de Buenos Aires. Nos hemos reunido acá 5 investigadores de la ciudad de Tandil, por lo tanto, nuestro recorte va a ser Tandil y el teatro que se ha hecho en los últimos años para las infancias en nuestra ciudad. Va a compartir primero su trabajo la profesora Mariana Gardey, que nos presentará obviamente su título y su trabajo. Cuando quieras, Mariana. Bueno. La Bufanda, un festival de espectáculos para toda la familia. Lo que sigue es un acercamiento a la bufanda a partir de la voz de algunos de sus referentes. Actores, directores, autores. La Bufanda es un festival de teatro independiente para niños y sus familias que sucede en vacaciones de invierno en Tandil desde 2014. Alain Badiou se pregunta, ¿qué quiere decir para los niños? No creo para nada que haga falta un teatro reservado a los niños. Por el contrario, diría de buena gana que los niños son la parte más exigente del público de teatro, la más lúcida, la más deseosa de que se la respete, de que nos dirijamos a ella sin paternalismo, sin demagogia. Toda infancia, como la mía, mantiene relaciones naturales y profundas con el teatro, ya que toda infancia sabe qué es el juego, su importancia, su verdad. Cierro cita. El Festival Tandilense se identifica con esta concepción que apunta a ampliar el rango de espectadores. En efecto, el director, actor y autor Matías Zarini lo dice con otras palabras. Dice Matías, a mí me pasa que vengo de la escuela de Héctor Presa, con el que trabajé 11 años. Entonces es cotidiano para mí trabajar para la familia, hacer teatro para la familia. Aprendí este género, lo empecé a entender y me di cuenta de todo lo que se podía hacer. Siempre digo la frase del gran maestro Hugo Midón que él toma de Ariel Bufano. No hay teatro para grandes y teatro para chicos, hay teatro. Bufano decía, no hay flores para chicos y flores para grandes, hay flores. Partiendo de esta idea puedo abarcar a toda la familia, al adulto mayor, al niño, a la niña. Todo depende de cómo elijas contar la historia y qué elementos pongas en juego. Me parece que ahí está la cuestión para que todos entren por algún lado a la obra. Fin de cita. Y la actriz Anabela Biau opina en el mismo sentido. Hacer teatro para toda la familia implica tener un gran respeto por los saberes de esa comunidad familiar que está integrada por distintas edades y experiencias de vida. Niños, jóvenes, adolescentes, madres, abuelas, etcétera, interpelados por un espectáculo para toda la familia. Entonces esa amplitud en el rango etario hay que tenerla en cuenta y también mucho respeto por sus saberes. No hay que minimizar a ese sector. Por el contrario, es un sector muy crítico, muy espontáneo y te dice todo lo que le pasa. Entonces lo primero es el respeto. Tener en cuenta el hecho de que los espectadores que van a ver un espectáculo para toda la familia van a compartir la experiencia teatral. Es un acontecimiento. Se pusieron de acuerdo en el día y horario, se cambiaron, se vistieron, el abuelo los pasó a buscar, compraron caramelos, pasan un montón de cosas hasta que llegan a vernos. Entonces su experiencia comenzó una hora antes y quizá unos días atrás cuando decidieron ir a ver el espectáculo. Hay ansiedad, hay entusiasmo, junto a otras cuestiones particulares con las que llegan estas familias al espectáculo teatral. Y todo eso hay que valorarlo y tenerlo en cuenta. También me parece que hay que ser muy respetuoso con lo que se dice, cuál es el mensaje que se da en ese espectáculo, teniendo en cuenta el cuidado de estas personas, sobre todo el cuidado de la niñez. Pensar cómo decimos lo que decimos sin anticiparnos a una reflexión que quizás ellos tienen que desarrollar en otro proceso, en otro momento de su vida. En el caso de nuestro espectáculo, El libro de la nada, lo que decimos es que el mundo de la imaginación es fantástico, que seamos creativos, que nos animemos a explorar en nuestra creatividad, que todo lo que se nos viene a la cabeza es valioso, es muy amoroso y abarcador. Pero si tocáramos otros temas deberíamos tener cierto cuidado en qué se dice, cómo se dice y hasta dónde se llega. Ser muy responsable en esas críticas o apreciaciones o reflexiones que uno desarrolla, porque no deja de estar también educando. Este rol de artista con compromiso social no hay que dejarlo jamás. Fin de cita. Walter Benjamin asocia el teatro para niños al espacio último donde sobrevive la experiencia, donde la imaginación de los niños se sustrae al consumo e inaugura un territorio fértil para el juego que restituye los objetos de la cultura a su valor original. El teatro para niños como un repositorio de esas historias que vuelven para ser narradas en el dominio de una práctica artesanal y clandestina que permite elaborar las materias primas de la experiencia, la propia y la ajena, de forma sólida, útil y única. Esta lógica anticapitalista está presente desde el nacimiento de la bufanda. Así lo relata la actriz y directora Marianela Balasa.
Cito, en 2013 no éramos tantos los grupos que hacíamos teatro para niños y niñas. Había sí artistas de varios años ya que elegían ese lenguaje. También había otros más nuevos que estábamos empezando a transitar la experiencia de hacer teatro para los más chicos. Fue ese invierno cuando, con mis compañeros de elenco, mientras volanteábamos para nuestro espectáculo, nos cruzamos con otro grupo haciendo lo mismo. Nos produjo cierta incomodidad ese cruce, ese hacer lo mismo pero para obras y teatros distintos. Estábamos de algún modo compitiendo, ofreciendo en el mismo horario espectáculos para chicos. Y la palabra competencia desde hace rato que no me gusta. El invierno pasó con salas más o menos concurridas, con grupos más o menos conformes con esa temporada, entre comillas, y con mis compañeros seguíamos hablando de ese cruce. De ese estar en veredas enfrentadas buscando lo mismo, que la gente vaya al teatro. ¿Qué era lo que nos resonaba de todo eso? Si al fin y al cabo todos los comercios compiten entre sí y la gente elige dónde comprar y dónde no. ¿Pero realmente elegimos? ¿O es quizá lo que está mejor presentado lo que nos invita a consumirlo? ¿Y nuestro teatro es un elemento más de consumo? ¿Es un producto que se comercializa? En algún punto sí, pero en muchos otros no. Y eso era lo que nos hacía ruido, estar practicando inconscientemente lógicas de mercado con nuestro trabajo. Con un trabajo en el que, en el caso del teatro independiente, no se cobra por ensayar, no hay una remuneración por hora trabajada. Pero sí hay una necesidad de que esta profesión sea reconocida como tal, de que los artistas podamos vivir de esto, cobrar por lo que hacemos, como en cualquier otra labor. Fin de cita. El titiritero y director Eugenio de Osefe también aporta datos sobre el origen de la bufanda. Cito, uno de los genes del Festival de la Bufanda es el Festival de la Payasada, que organizábamos con el trío Tri-Tri. Cuando el grupo se desarma, Matías Acuipil sigue con la payasada y yo empecé a dirigir mis espectáculos con una productora propia. Un año organizé un festival del Tri-Triciclo en el Club de Teatro. Y esa fue la primera vez que en el club se organizó algo para chicos en vacaciones de invierno. En la fábrica estaban Marita Balaza y Gastón Dubini con el soplador de estrellas, y empezamos a hablar de unificar la programación para armar una especie de ciclo. La necesidad de hacer cosas como eventos más que como propuestas individuales. Fin de cita. En 2014 encontró a los artistas dedicados al teatro para niños pensando en las vacaciones de invierno no de forma aislada, sino tomando conciencia de que eran varios grupos con ofertas de teatro, circo, títeres, música y danza. Se convocó a reuniones para pensarse como un colectivo, organizando una programación conjunta en las salas de la fábrica y el club de teatro, sin superposición horaria para que todos los espectadores pudieran ver todas las obras, y con varias funciones de cada una para que los elencos percibieran más ingresos. A partir de esos primeros encuentros se fue tejiendo la bufanda, transformando los deseos e intereses de cada grupo en algo común. Ese primer invierno fueron más de 10 artistas con 5 espectáculos en la grilla y con un balance positivo. El trabajo conjunto hizo carne el lema "La unión hace la fuerza". La actriz y narradora Julia Esquivel afirma: me parece que está bueno, no es algo que suceda comúnmente que los grupos independientes se junten para generar algo. Esto tiene sus beneficios y sus dificultades, como toda cuestión horizontal, pero creo que el balance es un proyecto beneficioso para todos y todas. El tejido de la bufanda fue creciendo, no de manera unidireccional, sino repensándose año a año, volviendo a las bases, tejiendo algunas cuestiones, definiéndose según los participantes de cada edición. Desde que nació no hubo una selección de obras como pasa generalmente en los festivales, quizá porque nació como ciclo o quizá también porque nació con el objetivo de reunir a la mayor cantidad de artistas independientes dedicados al género infantil, dispuestos a encarar este trabajo en conjunto. La primera regla desde el inicio fue que todo elenco que quisiera estar en la bufanda debía participar de la organización previa, que implica reuniones mensuales o quincenales donde se ponen en común las tareas y los temas, se debate y se toman decisiones. Las tareas fueron siempre: búsqueda de financiamiento estatal y privado, programación de los espectáculos, comunicación con las salas, vínculo con organizaciones sociales, planificación de eventos extra tipo varietés y o talleres, diseño gráfico, decisión de cómo hacer la prensa y difusión. En cuanto a la financiación, desde 2018 cuentan con un subsidio del Instituto Nacional del Teatro para festivales. Parte de ese ingreso es para honorarios de la comisión directiva. Si no se llega a cubrir con ese subsidio porque se destina a gastos de organización, cuentan con un fondo de la bufanda que año a año se repone. Hay otros aportes muy pequeños, como el del municipio, que solo compra 3 funciones y los incluye en la cartilla de espectáculos de las vacaciones de invierno. En los primeros años, cuando todavía no era festival sino ciclo, cada grupo teatral que participaba aportaba a un pozo común con un monto determinado. Ese dinero era para gastos previos de producción y luego se recuperaba al finalizar el ciclo de funciones. Una vez que entraron en la rueda del subsidio, siempre han tenido ese dinero para financiar el festival.
La modalidad de recaudación también fue variando. En los primeros años cada grupo se quedaba con la totalidad de su bordero. En 2019 adoptaron un sistema más cooperativista por el que distribuyen equitativamente la recaudación, considerando también que algunos elencos tienen más integrantes o hacen más funciones. Josefe aclara, está bueno destacar que la bufanda es una propuesta independiente, que si bien tenemos instituciones que nos auspician, esto no es lo mismo que tener una gran institución detrás con un aparato a tu disposición. Nuestra forma de trabajar es mucho más difícil, pero también es más enriquecedora. Fin de cita. Luego de las primeras 2 ediciones se produjo un fenómeno particular. Muchos elencos empezaron a producir espectáculos para la bufanda. El festival invitó, generó, motivó, impulsó las ganas de crear, de pertenecer. El deseo de estar en la programación fue la excusa para estrenar espectáculos para un público familiar. Si miramos las grillas difundidas por las redes sociales, Facebook, Instagram, podemos apreciar el crecimiento de la cantidad de obras programadas, cuántas funciones hizo cada una y la presencia de elencos invitados de Argentina, Necochea, Lanús, Mar del Plata, Río Gallegos, Mar Azul, Ayacucho, Córdoba, San Luis, Jujuy y Ecuador. Las invitaciones provienen de haber hecho amistad con otros grupos teatrales a través de encuentros en festivales o giras. Otro hecho notable en la última programación es que la pandemia no detuvo el festival, sino que este cambió de formato para ofrecer ciertas obras de su repertorio de modo virtual, incorporando además talleres y cortos, microobras realizadas exclusivamente para la edición virtual. Hubo gran variedad de talleres para niños, de teatro en casa, de improvisación teatral, de escritura, de aviva cuentos, de títeres de sombra. Se notó también un cambio de público respecto de las ediciones anteriores. Tuvieron espectadores de la región más que de Tandil, llegando así a otro público que por la distancia no suele ver las obras de la bufanda. Eugenio Josefe comenta sobre la última edición. La edición virtual de 2020 fue una manera de darle continuidad al festival, un modo de decir acá estamos, más como un acto de resistencia. La gente acompañó en cierta medida, pero no podemos medir la recepción porque no tenemos cómo compartirlo. Todos coincidimos en que el teatro virtual no existe, es otra cosa, no teatro. Hay pilares, valores y objetivos de la bufanda que se sostienen y defienden en el tiempo. El teatro independiente, el trabajo colectivo y cooperativo, la horizontalidad, la familia como destinataria, lo afectivo, el trabajo en equipo, el consenso y el disenso, el respeto, el generar un ingreso económico para los elencos, el compromiso social, lo local, la propuesta de espectáculos de calidad artística. Gastón Dubini resume el significado del festival para sus artistas. Ha variado a lo largo del tiempo lo que significa para mí la bufanda, dice. Lo que no cambia es que lo siento como proyecto propio, colectivo, pero a la vez personal, mío. Como cuando vas a algún encuentro y decís, qué bueno ser parte de esto. Así es para mí ese sueño, ese espacio, esa oportunidad de realizarlo. Una intención hecha festival que disfruto como intérprete, como director y también como organizador, porque es como estar armando tu propia fiesta. Fin de cita. Alain Badiou manifiesta un deseo. Yo quisiera un teatro que no fuera un espejo o un doble del mundo a la vez confuso, frenético y estancado al que nos arrastra la sombría dictadura de las ganancias. Que sea un esclarecimiento, una elucidación, una incitación. De tal teatro, los niños pueden ser los garantes y los jueces. Se encargarían entonces de arrastrar a los otros públicos, de hacer tambalear su inercia, de hacerles aceptar la risa sutil y la distancia consigo mismos. Fin de cita. La bufanda está recorriendo este camino y se seguirá tejiendo invierno tras invierno mientras haya en Tandil teatristas que lleven a la práctica esa sensibilidad para compartir el trabajo, esa emoción de sorprenderse ante lo que se construye en la escena. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Vamos a trabajar ahora, o va a exponer ahora su trabajo la profesora Josefina Villamaña, de este festival del que hay que hacer referencia Mariana. Bien. Bueno, buenas tardes. El trabajo que voy a presentar es un trabajo conjunto con Victoria Fuentes, se denomina Infancias que miran de cerca, Eugenio Josefe y su despliegue poético. Con esta comunicación nos proponemos dar cuenta de la trayectoria artística del teatrista tandilense Eugenio Josefe, recién referenciado entre otros y otras por Mariana. Primero vamos brevemente a contextualizar al artista en la escena local, reconociéndolo como parte de toda una generación de teatristas que motorizó cambios significativos en las producciones destinadas a las infancias y las familias.
y luego sí vamos a trazar brevemente algunos hitos significativos en su trayectoria artística. Tandil cuenta por un lado con espacios de estudio a nivel terciario de diferentes disciplinas artísticas y en particular en relación al teatro con estudios universitarios que implican formación académica y acceso a programas de estudios e intercambios nacionales e internacionales. Y por otro lado, ha contado desde el inicio de los años 2000 con otros espacios de formación alternativos para una franja etaria a la cual pertenecía Eugenio de Josefa a fines de los años 90, que es la adolescencia. Mencionamos esto porque estos dos espacios de estudios particulares, privados, son uno de ellos el Estudio Teatro La Red, que funcionó entre los años 98 y 2008 en Tandil, y el Club de Teatro, que funciona desde el año 1996. Los mencionamos porque consideramos que estos espacios oficiaron de semillero de una generación de hoy artistas, teatristas, que al finalizar los 90 transitaban la adolescencia en su gran mayoría, y que en estos espacios encontraron un lugar donde trazar fuertes lazos artísticos y afectivos, y que a su vez varios de ellos continuaron luego su formación en la Facultad de Arte, motivados por estas experiencias previas. Dentro de esta generación reconocemos a teatristas, que varios de ellos fueron mencionados en la exposición anterior por Mariana. Nos referimos a Catalina Landívar, Esteban Argons, Pedro Baldovino, Sergio Saltapé, Matías Zarini, Javier Lester, Luciana Lester, Matías Aculpil y Eugenio de Josefe, entre otros. Cada uno con su particular recorrido, con una búsqueda estética singular y una producción prolífica y un amplio desarrollo que, según el caso, el anclaje estaba en la actuación, en la danza, en la música, en la dirección, en la dramaturgia y también en la gestión. Entre los rasgos que encontramos característicos de esta generación está el hecho de ser teatristas independientes que han formado grupos de teatro independiente, y nos encontramos acá con algunas características que comparten. Todas tienen un modo de producción autogestivo, gestionan la circulación de sus producciones, las convocatorias a festivales, becas, subsidios, y del mismo modo es la difusión. La circulación de roles, dado que la mayoría son actrices, actores, directoras, directores, dramaturgos, dramaturgas, de acuerdo a las necesidades del espectáculo, asumen roles diferenciados y alternados. Otra característica es una dramaturgia autogestiva, o sea, una dramaturgia de autor, escrita por uno solo o varios de los integrantes, o una creación colectiva, es decir, ellos y ellas son artífices de su qué decir. Y unido a esto está la estética propia de sus producciones. En estrecha relación con el qué decir, cada uno busca su cómo decir que sea propio, y allí está la búsqueda, la experimentación y el riesgo que se vuelven protagonistas de su práctica escénica. Otro rasgo característico es el hecho de que todas y todos ellos y ellas, si bien han realizado espectáculos para público adulto, gran parte de sus producciones han tenido y tienen como destinatarias a las infancias. En este sentido, no solo han generado obras, sino también promovido y sostenido en el tiempo festivales de teatro para las infancias, como el mencionado por Mariana, La Bufanda, el Festival de la Payasada y las ñatibacas, por mencionar algunos. Y a propósito del teatro para las infancias en nuestra ciudad, a partir del 2010 es que estas propuestas para todo público comenzaron a ser paulatinamente más frecuentes, con la intención de una permanencia menos fluctuante, es decir, con una presencia en la escena local que excediera las vacaciones de invierno o el Día para las Infancias. A nuestro criterio, la acción de estos teatristas ha sido fundamental para el sostenimiento y el incremento de propuestas para niñas y niños, así también como la aparición de nuevos modos de concebir obra y su público. En nuestra escena local se fue dando un giro paulatino en la concepción de obra para esta franja etaria por parte de los y las hacedores mencionados.
giro que permitió pasar en estos años de un teatro más bien de entretenimiento, recreativo, participativo, masivo, que suponen a un espectador activa en cuanto a su participación a modo de estímulo-respuesta, a un teatro más contemplativo, poético, metafórico, y que supone un espectador activo críticamente, pero no necesariamente desde una participación de modo compulsivo. Nos parecía importante hacer esta referencia a fin de dimensionar la impronta que tuvo la irrupción en la escena local de estas y estos jóvenes artistas, y como consecuencia la proliferación de producciones para las infancias con este giro planteado. Y dentro de estos hacedores nos ocuparemos de la trayectoria, la producción artística de Eugenio de Iosefe. Él es un artista independiente, actor, payaso, titiritero, dramaturgo, director, docente, realizador de muñecos teatrales y productor de Lupa, compañía de muñecos. También formado en la Facultad de Arte, egresado, y también formado con maestros y referentes como Natalia Belova, Teresita Jacobelli, todos ellos en relación al trabajo de manipulación de títeres y objetos. Dentro de la trayectoria artística de Eugenio podemos nombrar un gran hito, que es su participación como cofundador del trío Tri-Tri, compañía que fundó con tan solo 15 años en el año 99. Esta característica que tenía el grupo tenía que ver con espectáculos con cierta fragmentación en relación a su dramaturgia, espectáculos a partir de creaciones colectivas estructuradas a modos de sketch, con un fuerte carácter festivo. A mediados del 2013 deja de ser parte del grupo Tri-Tri para conformar la compañía Lupa, compañía de muñecos. Desde allí su rol de director reunió y reúne a distintos artistas de acuerdo con las necesidades de los proyectos que emprenden, donde las marionetas, los títeres y los muñecos son protagonistas. Vamos a dejar en el chat unos links de videos como para que ustedes puedan tener la imagen de algunas de sus producciones. Tanto la compañía como su primer espectáculo, en palabras de Eugenio de Iosefe, surge a partir de la necesidad de la exploración de otros horizontes expresivos y de su fascinación por el mundo de los objetos. En la intersección entre la exploración de la expresividad y los muñecos, de Iosefe encontró, o más específicamente reencontró, una práctica que ya realizaba desde niño, que tiene que ver con la construcción de muñecos. En una entrevista él menciona que sus primeros tallados de goma espuma fueron en la infancia con una esponja que dio origen a un dragón, luego continuó con una almohada y pasado el tiempo, luego de experimentar lo teatral desde su faceta actoral, de dirección y dramaturgia, retornó a esta práctica que había quedado latente, la animación de objetos. Conectarse con la materialidad, con la construcción y con darle vida a objetos fue una oportunidad. Y aquí vamos a hacer una cita de Richard Sennett en El artesano, que es: en relación a la práctica y al oficio del artesano hay una cuestión más profunda acerca del patrón de la práctica. Hacer un buen trabajo significa tener curiosidad, investigar y aprender de la incertidumbre. Consideramos que curiosidad, investigación e incertidumbre son tres aspectos insoslayables para el acto de la creación escénica de Eugenio de Iosefe. Él es el protagonista de todos los espectáculos de la compañía. Cuando le preguntamos por la disociación intérprete-muñeco, él sostiene que están las técnicas puras, que hay que conocer para luego destruirlas. Que si bien hay técnicas en las que se propone el titiritero oculto, él prefiere romper con el artificio y jugar con la ilusión. Destacamos que en su trayecto formativo en el arte de la animación, el encuentro con la artista Natalia Belova fue de suma importancia. Él fue seleccionado para realizar una formación en Chile,
y esta posibilidad de trabajo con ella le abrió de modo contundente la puerta al teatro de animación, que es ni más ni menos que ponerle alma a un objeto inanimado. Allí es donde decimos que al recordar sus experiencias tallando muñecos en la niñez, podemos decir que retornó al universo poético de los muñecos. Disculpen. La consigna de hacer teatro para las familias es una constante en la producción de Eugenio de Iosefe. Ya estaba presente en las creaciones con el grupo Tri Tri, y en Lupa, Compañía de Muñecos, da continuidad. Dicha consigna lleva implícito el deseo de que adultas y adultos, niñas y niñas, compartan el derecho a jugar, a reír y emocionarse. En este sentido, y en relación con las infancias, propone un arte que ponga en escena las tensiones, los conflictos y los matices emocionales que atraviesan niñas y niños. Así, tiende a revalorizar no solo los sentimientos considerados positivos, como alegría, bondad, felicidad, sino también otros caracterizados como negativos, tristeza, enojo, miedo, poniendo al mismo tiempo en cuestión la tipificación mencionada, en tanto observar las emociones como procesos posibles y no como situaciones cristalizadas. La autorreferencialidad es una constante en el análisis que de Iosefe hace de su práctica. La niñez es para él el punto de partida y también de llegada. Cita: trabajo mucho con mi niño, si me aburro yo es un parámetro. Es difícil que en un espectáculo mío te aburras, puede que no te guste, pero no que te aburras. Considera que siempre estuvo presente en él el espíritu lúdico y que el teatro es un juego que descubrió a sus 6 años. También recurre a los sueños como motivador de sus espectáculos, con la premisa fundamental de que el sueño uno nunca se aburre y que tiene una forma de narración que aprecia como insumo para sus procesos creativos. En su poética se conjuga humor, sencillez, ternura, destreza técnica y despliegue de recursos actorales. Sus espectáculos dan cuenta de minuciosos y originales procesos de producción. A veces se inician con la construcción de los muñecos, otras desde un storyboard, otras desde un texto propio. La narración requiere diversos formatos según la obra: historias breves, al modo de una varieté, o estructura clásica aristotélica. En cuanto a los temas abordados, prioriza aquellos cuyas fábulas están en relación con su espectador ideal: las familias, las niños y niñas. De Iosefe asume siempre el rol de titiritero, mientras que para los demás roles se asuman creativas o creativos tales como dramaturgos, escenógrafos, realizadores visuales, músicos, asistentes técnicos. Según su trabajo de actor titiritero, es destacable la labor de disociación, en particular de la voz y las manos, también el vínculo que establece con cada objeto, cada muñeco, cada imagen, cada materialidad. Voy terminando. Se pueden apreciar tanto dentro de las diferentes propuestas escénicas. Una característica importante de su producción es la síntesis, el minimalismo en las puestas. En ellas se reduce todo a lo esencial, no deja al azar ningún personaje, objeto o accesorio. En su propuesta, el despojarse va unido a la funcionalidad a fin de dar protagonismo selectivamente a una u otra parte del montaje, según lo requiera el espectáculo. Sin embargo, es necesario aclarar en este sentido que sus propuestas no son solo para salas reducidas. Por el contrario, se pueden apreciar tanto en espacios amplios como pequeños. El simple requerimiento de reducción de volumen y peso en función de la posibilidad de viajar se ha transformado en uno de los ejes de su poética. Para ello recurre a objetos escenográficos neutros que permiten cambios de función de los objetos y su resignificación. Finalmente, mencionamos que con sus singulares propuestas, de Iosefe ofrece a la escena local un teatro con características distintivas, con sus bases en el arte de la animación, y desde allí se permite conjugar sus múltiples facetas como creativo.
Por un lado, concibe a sus criaturas en un diálogo intenso entre las ideas y sus manos, de modo absolutamente artesanal, toman vida los protagonistas de su universo poético. Tela, botón, tijera, goma espuma, acrílico, hilos, madera, y un sinfín de materialidad que nos maravilla como espectadores. Por otro lado, su ser actor, director, dramaturgo y gestor de su hacer lo define como un artista independiente que autogestiona su trabajo artístico y lo proyecta desde su ciudad natal hacia otros territorios nacionales e internacionales. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Vamos a escuchar el trabajo de Diana Barreira, que ella misma va a presentar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diana, gracias Vicky. Acá tenemos, me voy a ayudar voy a compartir con ustedes un PowerPoint que preparé, por ahí como para no extenderme demasiado y controlarme en la presentación. Bueno, aquí tenemos la portada del trabajo. Yo voy a profundizar en una de las obras de los teatristas mencionados, de uno de los teatristas mencionados, El libro de la nada, una experiencia de teatro de arte para las infancias. Para las infancias, nos preguntamos al final. Bueno, un poco contarles que el centro de interés de mis estudios tiene que ver con las trayectorias de artistas regionales. Mi trabajo de investigación de posgrado trabaja en torno a la trayectoria específica del teatrista tandilense Javier Lester Bálsamo. Tomamos el concepto de trayectoria de Beatriz Greco, se lo pedimos prestado al campo de la educación. Ella específicamente trabaja la trayectoria en el nivel escolar, y nosotros hacemos de este concepto una transposición al ámbito artístico, en cuanto que analizar la trayectoria de un artista de estas características se convierte en una construcción subjetiva e institucional. Somos el fruto de nuestro paso por diversas instituciones. Nuestros recorridos no son lineales ni cronológicos, son más bien, como dice Greco, una construcción que vamos haciendo y que a su vez se cruza con otras trayectorias. En el caso de los artistas, como podemos observar ahí en algunas de las imágenes, en ese collage quise reflejar cómo el artista de mi interés, ¿no? Javier Lester, en cada uno de sus trabajos y de sus propuestas, va tomando contacto con las trayectorias de otros artistas locales y regionales, y al decir de Beatriz Greco, se van produciendo como pequeñas luminosidades. Una de las luminosidades que me ocupa hoy en función de estas jornadas es El libro de la nada, una obra estrenada en el año 2017 aquí en Tandil, pensada para las infancias. Ahí tenemos una ficha técnica. La obra está representada por dos actores, Anabela Tibijaus Canale y Norberto Tito Lanfranchi para nosotros. Bueno, vestuario y maquillaje, una excelente tarea de Julieta Candia. La música, que dinamiza y crea los diferentes climas de la obra, está a cargo de Guillermo Dillon. Y bueno, y la dirección de Javier Lester. Analizar este trabajo me permitió verlo en su faceta de director. Si bien su amplia trayectoria, su compleja y multifacética trayectoria, ya nos hablaba de una incursión en el teatro de las infancias desde el inicio de su currículum, podríamos decir, y que nunca abandonó, ¿no? Una amplia formación como mimo y como clown, un poco solventa toda su primera etapa en relación al teatro de las infancias, y que, como digo, nunca abandona, y que aquí retoma en el año 2017 en su rol de director.
Voy a compartir una breve reseña de la obra para que puedan seguirnos en el análisis. El libro de la nada trata de dos seres fantásticos, Gilberta y Gualberto, que encuentran un libro mágico y a través de este encuentran también la misión en su vida, que es contar cuentos. Básicamente en la obra lo que se desarrolla es una guerra entre dos mundos, el mundo de la imaginación, que lucha por vencer al mundo de la nada. El mundo de la nada que representa ese libro formado por páginas en blanco, y que cuando cada uno de nosotros narramos una historia, mágicamente comienza a llenarse, comienza a ocupar el vacío, la nada, la oscuridad. Bueno, a lo largo de la trama esta misión de estos seres fantásticos se complica, ya que se vuelve una tarea infinita esto de contar historias. Entonces los seres mágicos proponen sobre el final al público la misión de contar una historia entre todos, ya que la única manera de salvar al mundo de la imaginación es construir juntos nuestra propia historia. En esa maravillosa escena final se insta a la participación del público a construir esta historia. Los artistas improvisan al final a partir de la interacción con el público, invitándolos en algunos casos a subir, a apropiarse del escenario, dando como resultado cada una de las puestas en escena una versión única y original, más allá de lo que decimos que siempre el teatro, ¿no?, es una versión única, pero en este caso dista mucho una puesta en escena de otra en función de la participación del público y este talento de los actores de tomar a partir de los aportes de los niños el final de la historia, ¿no? Me interesó indagar a través de algunas entrevistas que he podido hacerle a los actores y participantes del proceso, cómo fue la historia previa del libro de la nada, ¿no? La obra del libro de la nada es el resultado de un proceso de un año, que nace en el año 2016. Podemos hablar en este caso de una dramaturgia colectiva, donde se articula el trabajo de actuación y de dirección. Esto es, las propuestas de los actores y las intervenciones del director Javier Lester. Tuve la posibilidad de acceder a algunos de sus materiales, de sus bitácoras, como algunos de los videos que podemos observar ahí, o fotografías, y lo que se observa es un trabajo desde la improvisación, sin un texto previo. Los únicos textos previos, los que vamos a hablar posteriormente, son los cuentos que se cuentan en la historia. Sí, luego hubo la escritura posterior, una dramaturgia posterior, recuperando lo improvisado. También en esta indagación del proceso surge la importancia de las experiencias y proyectos previos de los artistas. Previamente los actores ya venían transitando esta experiencia de narrar cuentos desde el teatro y no desde la narración literaria. Al respecto dice TV House: nosotros somos teatristas, somos actores, nos vinculamos con la literatura desde ese lugar, como deslindando, ¿no?, el campo literario del campo teatral. De hecho, junto a otros compañeros, habían realizado varias intervenciones en la Feria del Libro de Tandil, de Benito Juárez, en el Encuentro de Artes Escénicas, narrando cuentos, pero sobre todo explorando la posibilidad teatral de los cuentos. Esa teatralidad de los cuentos es el ámbito que les interesa explorar, y de pronto se encuentran con Javier Lester y le proponen que los dirija. A partir de ahí podríamos decir que nace el libro de la nada, y no se termina, y aún hoy deriva en proyectos posteriores, como son sus talleres. Ahí tenemos el afiche del Aviva Cuentos, que es un taller intensivo que tiene que ver con
este germen de la teatralidad en la narración literaria. Deteniéndonos un poquito en el corpus literario que retoma el libro de la nada, dentro de la historia nos cuenta Tito Lanfranchi, hay dos cuentos del autor bonaerense Fernando de Bedia y una poesía de amor de María Elsa Bornemann. En ambos casos hubo un gran trabajo, dice el actor, de adaptación para trasladar el texto literario a la acción dramática. ¿Qué se observa en este corpus literario elegido? Bueno, se observa un equilibrio entre lo clásico y lo moderno, podemos decir. Los cuentos de Fernando de Bedia, elegidos, pertenecen al libro Las espantosas historias de Morton Fossa, un libro del año 2020 que se publicó en el 2020 y que tiene nuevas versiones, que fundamentalmente cuenta historias de terror, de fantasmas. También toman un cuento de Cuentos de hadas y princesas de Fernando de Bedia, del año 2007, donde los personajes femeninos de este libro aparecen revertidos en relación al relato maravilloso tradicional. Las mujeres, las hadas y princesas, no responden a los modelos clásicos de la literatura tradicional, sino que son precisamente niñas víctimas de las problemáticas actuales. Una hada que ya no tiene poderes mágicos, que solo tiene el poder de su esfuerzo y de su voluntad. Una princesa que ha perdido el interés y está muy triste. Otra hada muy, muy pequeña que se siente invisible para los demás. Diferentes modos de recuperar las problemáticas cotidianas, ¿no?, de las niñas. Algo interesante para destacar es que desde la elección del corpus, que también recupera la historia, las poesías de amor de Elsa Bornemann, se recupera en el espectáculo el género poético también, se presenta la idea de infancias diversas, ¿no? Son como metáforas de la vida cotidiana que dan cuenta de pequeños universos de sentidos, alejándonos también de las ideas tradicionales de infancia y presentándonos modelos nuevos. Bueno, con respecto a la circulación y adaptación del libro de la nada, podemos decir que es una obra que ya tiene 5 añitos, tiene cierto nivel de maduración, ha caminado mucho el libro de la nada, tiene una amplia difusión local y regional. A nivel local se ha presentado en diferentes espacios teatrales, en casi todas nuestras salas, el espacio Huarte, Bajo Suelo, el Club de Teatro, también en centros culturales, en bibliotecas y en escuelas. A nivel regional, la obra visitó las ciudades de Ayacucho, Chascomús, Azul, Mar del Plata, Lobería, San Manuel. Son múltiples y diversas muy graciosas también, las anécdotas del recorrido del libro de la nada por la región, desde funciones para 300 personas hasta llegar a una ciudad y que no sabíamos que venían, y tener que improvisar, por ejemplo, una función para 4 personas. A pesar de todo ello, la obra es reconocida, sobre todo la actuación de Norberto Lanfranchi, 2 veces fue premiado por el Teatro del Mundo, y algo que queríamos destacar es que este recorrido, esta circulación de la obra, fue variando los formatos y los públicos. Dice TV House, fuimos aprendiendo un montón desde el hacer, en cómo adaptar y leer los públicos. También la hemos hecho para público adulto. En un momento dado, los juegos de improvisación coincidieron con un momento nacional argentino muy complejo, y los aportes del público que provenían de los adultos cambiaron y la lucha se convirtió en otra cosa. La obra se transformó en un final de adultos. Respecto de las infancias, bueno, nos parece también interesante cuando indagamos
preguntar a los artistas qué concepción de infancia o para qué tipo de público piensan que trabajan. Respecto de las infancias, estos actores comentan: nos interesa transitar lo artístico en vinculación con las infancias. Esa es la concepción que llevamos adelante en nuestra obra y también en los talleres, sin subestimar a nuestro público. Apuntamos a un espectador activo, que se atreva a contar su propia historia y que no siempre es un niño. Acercándonos un poquito a las conclusiones de nuestro trabajo, que siempre entendemos como provisorias, y respondiéndonos a esta pregunta inicial, si el libro de la nada es una propuesta que constituye una propuesta de teatro de arte para las infancias, pensamos que sí, que algunos aciertos que tiene esta obra tienen que ver con que la propuesta está centrada en la estimulación de la imaginación y la capacidad de representatividad simbólica de las niñas, ¿no? Que está pensada para la expectación y no para, como decía Nora Lía Sormani en ocasión de sus reflexiones en torno al teatro de las infancias, no en función del esfuerzo físico de los niños, sino un teatro pensado para la expectación del arte. Si bien en la escena final los actores no renuncian a la propuesta de participación activa de las niñas, en la cual hacen mucho hincapié, pensamos que también esa participación activa no riñe con la expectación y con la posibilidad de crear nuevos mundos posibles desde la más tierna infancia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy bien, Diana, te agradecemos. Ahora, a continuación, vamos a compartir el trabajo de Rubén Maidana. Diana deja de compartir su pantalla y vamos a escuchar la propuesta de análisis que trae Rubén. Bueno, muchas tardes, muy buenas tardes, muchas gracias, así quise decir. Voy a ver si esto funciona rápidamente. Mi trabajo, en base a también un poco lo desarrollado por mis compañeras, tiene que ver con un proyecto de extensión. En este caso, la Facultad de Arte asume un rol fundamental en la posibilidad de circulación de espectáculos en colegios secundarios, semiurbanos y rurales de Tandil y la región. Y el título tiene que ver con la formación de nuevos públicos. La acción: acercar producciones teatrales realizadas por estudiantes y graduados universitarios de la carrera de teatro de la Facultad de Arte a estudiantes de nivel secundario que asistan a escuelas rurales o semiurbanas de la ciudad de Tandil. Los recursos económicos fueron fondos provenientes de la Secretaría de Políticas Universitarias, la SPU, en las convocatorias 2016 y 2017, a proyectos de extensión en el eje Universidad, Cultura y Sociedad. Los recursos humanos, bueno, fue el personal de la incubadora de emprendimientos culturales sustentables, Sustentarte, que pertenece a la Facultad de Arte, personal del área de comunicación, dependiente de la Facultad de la Secretaría de Extensión, y artistas integrantes de distintas producciones teatrales seleccionadas, que es donde básicamente muchos de los seleccionados fueron obras que estuvieron compartiendo recién mis compañeras de graduados y artistas de aquí de Tandil. En esta pantalla lo que están viendo fue las escuelas seleccionadas, es simplemente como para que puedan ver, son 12, pensando en las semiurbanas de Tandil y rurales del partido, por lo tanto hablamos de Fulton, Gardey, Vela, San Antonio de la Canal y Cerro Leones. Los criterios de selección de los espectáculos. Teníamos en cuenta la temática de la obra, textos y contenidos aptos para las edades de los alumnos destinatarios, especial atención en el uso del lenguaje que no fuera inadecuado para un espacio escolar. En este caso se atendía mucho a la mirada que tenían los directivos. Pensábamos que los espectáculos tenían que ser adaptables a espacios no convencionales. Esto significaba que debían poseer una escenografía trasladable, de fácil montaje y desmontaje, que sea posible de realizar con luz natural y con mínimos requisitos técnicos sonoros.
se priorizaba la diversidad estética al momento de elegir. Y en este sentido, me anoté que teníamos, por ejemplo, obras basadas en las técnicas del clown, la técnica del mimo corporal, la improvisación, sainetes, danza-teatro, narración oral escénica, teatro de texto, títeres para adultos, teatro físico con estructura de sketch, utilizando onomatopeyas, sonidos, o el gramelot. Y la duración no podía ser menor a 45 minutos y no mayor a 1 hora, y el elenco tenía que tener disponibilidad para realizar la función en horario escolar y contar con monotributo para poder facturar las funciones, puesto que había que rendir luego a los fondos, a la SPU, el dinero, las erogaciones económicas que íbamos haciendo. A fin de garantizar entonces la continuidad del proyecto, se seleccionaron elencos titulares y suplentes, y en caso de no presentarse el titular, se convocaba al primer suplente de cada selección. Esto es un listado de las obras que seleccionamos en el año 2017, donde pueden observar diversidad de estéticas, contenidos, temáticas, obras partiendo de textos dramáticos previos, trabajos de grupo, trabajo de teatro de autor, y donde evidentemente en muchas de estas obras participaban los artistas que mencionaron Mariana, Josefina y Diana. De hecho, por ejemplo, acá está Lupa, que es de Eugenio D'Osefe, Pampa, que era de un grupo que tuvieron una circulación muy interesante por Latinoamérica. En el 2019 hubo menos posibilidad de seleccionar obras, pero se le dio la posibilidad de mayor cantidad de representaciones. En esta pantalla les comparto algunas imágenes, por ejemplo de Lupa, ahí lo vemos a Eugenio D'Osefe, trabajando con muñecos de tamaño humano y también con marionetas. En esta vemos, por ejemplo, Balandrajo, ¿sí? Que es una obra que fue realizada íntegramente con materiales reciclados, ¿sí? Que fueron trabajando los actores, es una creación colectiva. Desconexión en los tiempos de internet, teatro-danza, dirigida por Emilio Zarini, una propuesta nueva, distinta, para acercar a los colegios. Pampa, que utilizaba el clown escénico, una estructura de sketch, planteando solamente el trabajo con sonidos, por ejemplo. Gringo Golondro, en escena Javier Lester, que recién estaba hablando Diana. Gringo Golondro es una obra hablada en italiano, en Cocoliche, y bueno, llevamos esa propuesta también a la escuela, y funcionó muy bien. Yapa, que es una creación colectiva de Matías Acuipil, uno de los integrantes del grupo Tri-Tri, que en un momento hablaban Josefina, y también estaban hablando Mariana al comienzo de esta mesa, donde se trabaja obviamente el clown, el payaso. Y luego acá puse una imagen de distintas obras. Tucuna fue un conventillo, obviamente un sainete, Malas Palabras, en un momento ya hablaban de la gente de Marita Ballaza, o trabajando teatro textual en este caso. Ir Yendo, que es una creación colectiva que realizó Javi Lester con un grupo de estudiantes. Mabelos Gu Show, que es una estructura de sketches, básicamente trabajando el humor ingenuo. Y Marfín Fierro, que es una versión del Martín Fierro en clave de clown. Como el proyecto lo que planteaba era la formación de nuevos públicos, además entonces de llevar los espectáculos a las escuelas, elaboramos distintas estrategias pedagógicas. Instancias de formación para que los espectadores no solo vivencien la obra, sino también que adquirieran los conocimientos mínimos para identificar los elementos que componen la puesta en escena, y las nociones básicas para hacer un análisis crítico de un espectáculo teatral. Entonces las estrategias que utilizamos fueron clases previas a la presentación del espectáculo. En ese caso concurríamos con la profesora Paula Fernández, que dicta la cátedra de dirección en la carrera de teatro de la Facultad de Arte, y yo la acompañaba y dábamos un pantallazo general
de las nociones generales sobre el teatro, la puesta en escena, los elementos que componen la puesta en escena, algunos elementos vinculados sobre la producción, y luego de ello, de la presentación de la obra, se hacía un desmontaje. Era un intercambio entre el público y los artistas, para promover la reflexión colectiva acerca de los procesos creativos implicados, con el objeto de conocer los procedimientos y las opciones estéticas utilizadas en cada espectáculo. Vale la aclaración que en realidad muchas veces el desmontaje terminaba en una conversación del tipo de qué viven los actores, cuáles son sus expectativas a futuro, pudieron hacer teatro más allá de la zona, de Tandil, de la región, donde aparecía entonces un interés desde lo profesional, pero también desde lo humano, y ampliaba, derramaba ampliamente, creo, los objetivos del desmontaje, donde casi siempre se terminaba hablando poco de cómo había sido hecha la obra, y se centraban más en estos aspectos humanos, vinculares. Y luego se les entregaba una encuesta semi-estructurada, que de alguna manera también nos permitía tener unas nociones sobre los consumos culturales, cuánto acceso al teatro habían tenido, información interesante para la generación de proyectos de este estilo. En cuanto a las reflexiones finales, bueno, la representación de espectáculos teatrales en las escuelas conecta a los alumnos con el mundo del arte, y les abre las puertas de la sensibilidad estética, de la capacidad de emocionarse, reír y llorar, de comprender diferentes visiones de la vida y del mundo, a la par que los divierte, va desarrollando en ellos una formación humanista que los torna seres más nobles y sensibles. Pero la reflexión debe ser incluida en todo el proceso de aprendizaje, en todo campo de conocimiento, y debe partir del hacer propio. El alumno deberá ser incitado a preguntarse qué hace, cómo lo hace, para qué lo hace, y tratando de responder a algunos de estos interrogantes es que surgió el proyecto Formación de Nuevos Públicos. Muchas gracias, es contundente y cortito, Vicky. Sí, muchísimas gracias, Rubén. Creo que da cuenta de mucho más de lo que se ve en unas pocas placas, ¿no? En cantidad de puestas, en cantidad seguramente de espectadores y espectadoras, y estoy pensando que fueron niños, niñas, niñes, pero también aquellos adultos que acompañaban estos procesos. Nos quedarían escasos minutitos para algún intercambio final. Me gustaría, por ahí, si no les molesta, como proponer dos disparadores que me parece que son importantes para repensar. Uno es, ¿cómo ven ustedes la perspectiva del teatro para las infancias en la ciudad? Que va enganchado con mi segunda pregunta, ¿cómo ven también la circulación de este teatro para las infancias? Porque en todos los casos han mencionado la capacidad de los elencos de proyectarse regionalmente. Así que para ustedes, para quien reciba, mi pregunta sería el futuro del teatro para las infancias en la ciudad y la región. Bueno, tomo la palabra. Se desprende también de la presentación que hicimos, ¿no? Un augurio realmente muy bueno. Ha comenzado todo este trabajo, que bien Mariana comenzó esta historicidad del ciclo La Bufanda, pero que podemos encontrar los antecedentes unos años antes, podríamos decir a inicios de los 2000, con un trabajo sostenido que vienen realizando, y donde hay, digamos, una autonomía en el trabajo independiente que vienen realizando, que considero sumamente valioso y de larga vida, digamos, para el teatro, para las infancias, algo que comenzó a instalarse, y que el hecho de no ser, presentaciones aisladas, de no ser algunos generadores de teatro independiente aislados, sino que hay un trabajo, mucho trabajo colectivo y de cruce, como iba mencionando Diana también, ¿no?
ella está estudiando a un teatrista que es Javier Lester, pero que él está todo el tiempo cruzándose con otros teatristas y en este hacer, donde van cumpliendo diferentes funciones, diferentes roles, va siendo una retroalimentación sumamente interesante, el trabajo de reflexión también, sobre qué tipo de producción quieren generar, hacia qué público está dirigido, una toma de conciencia hacia ese tipo de espectador, que es sumamente valiosa, y además este interés por ir generando trabajo en red, ¿no? No es solamente visualizarlos en su trabajo particular y reducido, sino un trabajo en red, que esto se de las producciones en las diferentes salas que hay en la ciudad, ¿no? Un mismo espectáculo que tiene anclaje en distintas salas, no solo oficiales, sino también en distintas salas de teatro independiente, y eso, bueno, me parece como un valor en el que ha ido trabajando esta generación a la que nos referíamos, y que tiene digamos, un valor muy fuerte de identidad en los modos de hacer, de producir. Y yo lo que quisiera agregar, por ejemplo, yo cuando me recibí en la Facultad de Arte comencé haciendo teatro para chicos en un momento determinado, y creo que uno de los elementos centrales en esta generación que estamos hablando es de tomar la decisión de vivir del teatro, o tratar de vivir del teatro, en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Digo esto porque me parece que el motor fundamental para poder darle sostenibilidad en el tiempo a los proyectos, a lograr conformar los grupos, estar pensando todo el tiempo en generaciones de nuevas propuestas, me parece que tiene como distintos niveles de análisis. Uno podría ser las ganas de hacer algo como artista, ¿no? Expresarme en el mundo, poner algo en el mundo, a partir de una mirada artística. Pero no podemos obviar que también en algún lado esta gente, todas, nosotros de hecho, hemos estudiado en una facultad con un objetivo profesional, vivir de lo que estudiamos. Y entonces, ese otro lugar, que es el del trabajo, de pensar esto como un trabajo, es también lo que posibilita el mantenimiento en el tiempo. Luego estarían las estrategias. Creo que parte de las estrategias es pensar, no lo puedo hacer solamente yo, o yo solo, me debo juntar con los demás. De hecho, cuando hablo esto y digo esto, me pienso a mí mismo, que cuando yo arranqué en la década del 90, 90 y pico, no había mucha cosa para hacer con los demás, y lo terminé haciendo solo, y es como muy costoso sostenerlo en el tiempo, ¿no? Sostener un proyecto en el tiempo, la gente va cambiando, los integrantes van madurando, nos van pasando cosas en la vida, y los objetivos se empiezan a torcer en algún lado. Porque digo, una cosa es las posibilidades que yo tengo de tiempo, ganas y deseo a los 20 años, y otra a los 35 y 40 con hijo, una familia, una casa, otras circunstancias, ¿no? Entonces, me parece que estos elementos que tienen que ver con pensarse profesionalmente, encontrar un modo de vida en esto, de que es lo que amo, motiva la posibilidad de generar espectáculos, apañármela para generar subsidios o encontrar circulación, dónde puedo llevar los trabajos. Es como una cosa encadenada con la otra, creo. Es una mirada muy particular y personal, ¿no? Y yo brevemente sumaría esta evolución, no solamente en cantidad, sino en calidad del teatro de las infancias, que me parece que viene muy de la mano también de este perfil de artista investigador, que se interesa por otra concepción, ¿sí?, de las infancias, de las niñeces, que apuntan a la diversidad y que sin juzgar, ¿no?, les toca convivir con otro tipo de teatro, con otro tipo de formatos muy fuertes, comerciales, y que en el interior, o sea, mal dicho el interior, en provincia, ¿no?, o a nivel regional, la llegada de esos teatros conmocionan a los niños, y que sigan optando nuestros artistas por un teatro de arte
por estos recursos que apuntan a la reflexión, o como decíamos recién, a la expectación y demás, me parece que es un logro no solo en cantidad, sino en calidad de teatro, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere sumar algo. Pienso que en esta mesa se está cruzando la poética, las poéticas, se están cruzando los teatros, se están cruzando les artistas y su intención, su concreción en torno de la gestión de su propia práctica y de su propio arte, ¿no? Así que, bueno, les agradezco muchísimo, les agradecemos muchísimo desde las jornadas el haber participado, el haber podido pensar juntos este teatro en Tandil y la región. Y bueno, los invitamos a que sigan participando de las jornadas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.